Hola a todos. Aquí vamos a empezar con la grabación del auxiliar 9, que en este caso es de esperanza condicional y distribuciones multivariadas. Es más que nada esperanza condicional. Em, Vamos a tratar de entender un poco de a qué se refiere con esto de que una esperanza es una variable aleatoria. Vamos a ver un ejemplo bien concreto con la P1. La P2 y P3 son preguntas de exámenes del año pasado y antepasado. Yo creo que voy a hacer solo una. Em, Creo que da lo mismo cuál. Yo creo que va a ser la P3. Y la P4 era una pregunta que llevo como desde el auxiliar 3 preparando porque estaba hecha y es acerca de una propiedad interesante de las distribuciones binomiales. Eso. Así que vamos a empezar con la P1. Vamos a abrir la pizarra. Voy a apagar la cámara. Ya. La P1. Voy a copiar el enunciado. Un segundito. La P1 nos dice, sean x, y, un vector aleatorio con rangos Rx, Ri de 1 al n y con función de probabilidad conjunta dada por esa fórmula. Y nos piden encontrar la forma de las variables aleatorias de esperanzas condicionales. Función de x e y, ¿cierto? Recordemos que podemos definir variables aleatorias en función de otras. Y además calcule la esperanza de la última. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imaginar recordar que cuando hablamos de las variables aleatorias, x dado y, lo que hacemos es decir que la aleatoriedad está dada en el argumento del condicional, ¿cierto? Entonces acá y va a valer un y aleatorio. Entonces la idea para enfrentar este tipo de ejercicios es primero calcular esto, la esperanza condicional de x dado y igual un y chiquito. Nos va a quedar una función de y. Entonces la esperanza condicional de x dado y va a ser darle la aleatoriedad, perdón, este y chiquito, le vamos a dar la aleatoriedad a este y chiquito, ¿ya? O sea, vamos a hacer exactamente eso. Para calcular esto, x dado que y es igual a y chiquito, nosotros lo que hacemos, y en este caso x tiene toda la aleatoriedad, es decir, entonces vamos a sumar en el rango de x, multiplicando por, en este caso, la densidad condicional de x dado y ya. Entonces para esto vamos a necesitar la densidad condicional y el rango de x, ¿cierto? Bueno, el rango de x está dado, va de 1 a n, por lo que solo tenemos que calcular la densidad condicional. Y recordamos que la densidad condicional se calcula como la densidad conjunta dividido en la marginal de el condicionante, ¿cierto? Y esto es una función de x. Ya. Entonces hay que calcular estas dos cosas. La primera, bueno, la tenemos, ¿cierto? Por enunciado. La densidad conjunta, en este caso es la PMF conjunta, ¿ya? Es 2 partido en n más 1, indicatriz de x menor o igual a y, ¿cierto? Entonces ahora nos queda calcular la densidad conjunta de y, o sea, la densidad marginal. Y para calcular la marginal, simplemente sumamos la conjunta sobre las variables que queremos eliminar, en este caso x, ¿cierto? Entonces, la marginal de y va a ser una suma de x igual 0 a n, 0, ¿cierto? No, 1. De 1 a n, de 2 partido en n por n más 1, indicatriz de que x es menor o igual a y. Sí, ya.
Entonces, lo que va a hacer esa indicatriz va a ser acortar la suma, ¿cierto? Porque solo vamos a querer sumar para los x que están menores a y. Es decir, esto va a ser una suma de 1 a y. Y notamos que esto es constante para x, por lo que simplemente sale de la suma. Va a quedar 2 n más 1, suma de 1 a y de 1. Y esto va a ser 2y partido en n más 1, ¿cierto? ¿Y cuál es el rango de esta marginal? Es el rango de i, ¿cierto? Esto va a ser para todo i entre 1, ¿verdad? Y n. Por lo que la densidad condicional de x dado y va a ser el cociente de la conjunta con la marginal. Y esto va a ser 2 partido en n más 1, indicatriz x menor o igual a i, partido en 2i n más 1. ¿Cierto? Donde aquí estamos asumiendo que el y está en el rango de y, por lo que acá no vamos a poner ninguna traba. Y si nos damos cuenta, se nos van a cancelar todos o casi todos los términos, y siempre nos va a dar 1 partido en i, indicatriz x menor o igual que i. Entonces, ¿qué significa esto? Que la variable aleatoria, x dado y fijo, tiene un rango entre 1 y y, ¿cierto? Eso es lo que nos dice esta indicatriz, nos dice el rango. Nos dice, bueno, los x van a ser cualquiera, mientras estén acotados por este y, que es constante, ¿cierto? Cuando condicionamos, lo que condicionamos se vuelve constante. Ya. Entonces, una vez tenemos todas estas cosas, podemos calcular la esperanza condicional de x dado y chiquito. Esto va a ser entonces la suma de x dado y, en el rango de x, como lo habíamos dicho antes. Esto va a ser x igual 1 a n de x por 1 partido en y, indicatriz x menor y. Y si nos damos cuenta, de nuevo la indicatriz nos va a cancelar muchos términos de la suma. Entonces solo vamos a estar sumando desde 1 a y, la sucesión x partida en y, y el y no depende del índice de la suma. Y esto es simplemente una suma de Gauss. Te va a dar i más 1 partido en 2. Y se nos van a cancelar algunos términos. Y nos va a dar i más 1 partido en 2. Es decir, la esperanza de x dado un y fijo es i más 1 medios. Por lo que la esperanza condicional x dado y, para y aleatorio, va a ser y grande más 1 medios. ¿Cierto? Y esto es lo que mencionamos al principio del ejercicio. Dijimos, si la esperanza condicional para un y fijo nos queda una función del y chiquito, entonces cuando le damos aleatoriedad también a este y, le damos aleatoriedad al argumento de la función resultante. ¿Cierto? Y eso fue lo que hicimos acá. Bien. Entonces, esa es la esperanza condicional de x dado y. La esperanza condicional de y dado x, la voy a dejar propuesta, es parecida, es un poquito más difícil y es un buen ejercicio para que repasen un poco las sumas. ¿Cierto? Entonces, por último, vamos a calcular. Ah, no, y dado x me la preguntan en. Bueno, voy a dejar la propuesta igual en el cálculo, pero voy a decir el resultado, porque lo vamos a ocupar. Es, en este caso, n más x partido en 2, donde x es el aleatorio. Ya, y por último vamos a calcular la esperanza
de la variable aleatoria y dado, esperanza de y dado x. Y por esperanzas anidadas, esto es simplemente la esperanza de y. Que bueno, se puede calcular de muchas formas. Nosotros lo vamos a hacer la clásica, ¿cierto? Sumamos en el rango de y por su PMF. Uy, esto nos va a dar una sumatoria de I1 a n de y por la PMF, que en este caso era 1 partido en i, ¿cierto? No, no era 1 partido en i. Era 2i partido en n por n más 1. Entonces esto es una sumatoria de 2n por n más 1 de la sucesión i cuadrado. Esto es una sumatoria conocida, vamos a decir por esto, la álgebra. Y esto nos va a dar n por n más 1 por 2n más 1 partido en 6. Es una fórmula. ¿Eh? Fórmula. Y si nos van a cancelar algunos términos, el n y el n más 1, el 2 y el 6 se van a volver un tercio y nos va a dar 2n más 1 tercio. ¿Cierto? Entonces, la idea de acá era ver simplemente que para las variables aleatorias de esperanza condicional, su esperanza simplemente corresponde a la esperanza de lo que estamos condicionando. ¿Cierto? Está el condicionado y el condicionante. Entonces, esto es la esperanza del condicionado. Y listo. Esa es la P1, era cortita, tranquilita. Quedó un poquito propuesto, una cosita, pero para que no nos demoremos mucho en el video. Ya, vamos a ver la P2. No, la P2 la voy a dejar propuesta. Vamos a ver la P3. La P3 es larguísima el enunciado, porque ustedes saben cómo es el profe con los exámenes. Entonces, este es el enunciado. Vamos a leerlo entero. Entonces dice, el local Lucky Cat es muy famoso por vender papas fritas a un bajo precio. Para asegurar que los locales que venden comida cumplen con las medidas de higiene y salubridad, la municipalidad dispone del organismo municipal fiscalizador de salubridad, cuya función es verificar si es que dichos locales, tales como Lucky Cat, cumplen las de medidas mínimas de salubridad. Y específicamente al inicio de cada hora del día, todos los días de la semana, el OMFS inspecciona si es que el local está limpio. Entonces, todas las horas, todos los días, esta organización revisa el local y dice, ¿está limpio? Gucci, ¿cierto? Entonces, el motivo de lo anterior, el Wikicat ha contratado a Don Fermín, quien está encargado de hacer el aseo en el local en el último minuto de cada hora, lo cual le toma exactamente un minuto. A modo de ejemplo, si Don Fermín hace el aseo a las 16:59 y luego el OMF inspecciona el local a las 17 horas, el OMFS va a aprobar el funcionamiento del local y este puede seguir funcionando, al menos por una hora más, ¿cierto? Entonces, el jefe del local se da cuenta que cada vez que Don Fermín tiene que realizar el aseo, al final de cada hora, ¿cierto? A las tanto con 59, hay una probabilidad Q de que a Don Fermín se le olvide. Se olvida hacer el aseo y no haga el aseo y llegue la OMFS y lo cierre. Y esas probabilidades son independientes entre distintas obras, por conveniencia. Nuevamente, a modo de ejemplo, si a Don Fermín se le olvida hacer el aseo a las 14:59, entonces cuando el OMFS visite el local a las 15, este se clausurará y no podrá seguir funcionando, ¿cierto? Entonces, lo que pasa aquí, simplemente un modelo donde tenemos a cada rato a un agente verificando una condición, en este caso la condición de aseo, y, y existe una probabilidad Q de que esa condición no se cumpla y de ahí en adelante se cancela todo, se detiene el proceso. Entonces, cada hora LuckyCat recibe una demanda en unidades de porciones de papas fritas. Y la demanda en la 10ª hora se descompone en dos partes. Una demanda basal, que es normal, de media mu y varianza sigma 0 cuadrado. Y una demanda específica con respecto a la hora, ¿cierto? Que sigue una distribución normal con media cero y varianza sigma 1 cuadrado. Y dice que la demanda en la 10ª hora es entonces la suma de la basal con la específica y todas las variables x, y son independientes, ¿ya? No sé cómo para tener cuidado con eso. Y bueno, aquí me decían unos supuestos que son como para ordenar un poco el ejercicio. Cuando clausura el local
no vuelve a abrir. Es decir, apenas a don Fermín se le olvide limpiar el local por primera vez, entonces nunca más van a vender. El local abre a las 10 del día viernes y no cierra nunca por voluntad propia, sino que solo cierra si es que el local es clausurado. Ya, entonces, a priori puede existir un evento donde el local nunca cierre. Y dice, el local se ensucia en toda hora de funcionamiento, independiente del nivel de la demanda durante dicha hora. De tal manera que si no se hace el aseo al final de la hora respectiva, el local será clausurado por el OMFS. Y esta restricción lo único que nos dice es que en realidad siempre se tiene que hacer el aseo. Nunca no se puede hacer el aseo. ¿Ya? Y dice, el local parte limpio, por ende, cuando el OMFS visita el local en el primer minuto, el local es aprobado. Esa noticia, bueno, al menos dura un día, ¿cierto? Al menos vendemos un día, que es como el día uno. Ya. Entonces, vamos a hacer esta pregunta. Vamos a ver qué nos preguntan acerca de este modelo. Son tres cositas, ninguna es muy larga, afortunadamente. La parte A nos dice, considere que el local atiende exactamente durante 6 horas. 6 horas. Determine la distribución de probabilidad que sigue la suma de las demandas durante ese lapso de tiempo. Si la distribución de probabilidad es conocida, es decir, fue vista en clase, especifique sus parámetros. Ya. Entonces, sea de I, ay, chuta, ahí está. Definimos de I como la demanda en la hora y décima. Sabemos dos cosas, ¿cierto? La primera es que de y es igual a x0 más xy, ¿cierto? Y eso es simplemente porque nos lo decía en el enunciado, la demanda en la décima hora es x0 más xy. Y lo segundo es que nos están preguntando aquí es por la suma de las demandas en las primeras 6 horas, que es 1 a 6, ¿cierto? Ya, entonces aquí vamos a ocupar dos cositas, no, una cosita en realidad, son dos. Ya tenemos que x, vamos a decir, bueno, digamos y y z son normales, independientes. Vamos a usar entonces que y más z es normal y que la esperanza de y más z va a ser la suma de las esperanzas y por independencia vamos a tener la misma propiedad con las varianzas, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a ocupar esto para realizar esta parte del ejercicio, que es importante, ¿ya? Eh, Esto es una propiedad muy importante que muy pocas variables aleatorias tienen. Si puedo pensar en otra, sería en la... ¿Cuál podría ser? En la binomial para una probabilidad física, o sea, una probabilidad fija, em, que si la sumamos, seguimos manteniendo la distribución, ¿ya? Entonces, tenemos x e y, dos normales independientes, la suma es normal, y los parámetros está dando por la suma de los parámetros de cada uno, ¿cierto? Ya. Entonces, nos pedían calcular primero quién es esta persona, ¿cierto? Como habíamos dicho antes, la demanda en la décima hora corresponde a x0 más xy. Y esto es simplemente x0 es constante para y, por lo que lo sumamos y nos va a dar 6x0 más, y aquí nos vamos a dar cuenta que vamos a estar sumando las demandas específicas para los tiempos 1 a 6. Entonces, x0 corresponde a una normal de media mu y varianza sigma 0 cuadrado. Nosotros sabemos que al multiplicar una variable aleatoria normal, lo que se nos hace, lo que nos sucede es que se amplifica la media y se amplifica al cuadrado la varianza. ¿Sí? Entonces, por otro lado, vamos a tener que si xy es normal,
de parámetros 0 y sigma 1 cuadrado. Entonces, como son independientes, las xy, la suma de los xy de 1 a 6 va a ser simplemente una normal de la suma de los parámetros. En este caso, la suma de 0 va a dar 0 y la suma de sigma 1 al cuadrado. ¿Cuánto estamos sumando? 6. Nos va a dar 6 sigma 1 al cuadrado. ¿Cierto? Y esto es simplemente por lo discutido acá, ¿cierto? Si son normales independientes, la suma es normal y los parámetros de esta suma están dados por la suma de los parámetros de cada uno. Bien. Entonces, por último, también tenemos, lo voy a anotar aquí antes de pasar a la siguiente hoja, tenemos que x0 es independiente de esta suma, ¿cierto? Sabemos que todos los x son independientes, en particular si agrupo un conjunto que no tiene el cero, entonces es independiente del cero. Ya, entonces, y por lo tanto, la suma de cx0 más la suma de los xy va a ser también una normal, porque son dos variables aleatorias independientes y son normales. Y recordemos, entonces, los parámetros van a ser la suma de los parámetros. 6x0, vamos a anotar aquí, esto era una normal de parámetros 6 mu y 36 sigma 0 cuadrado. Y esto era una normal de medida 0 y varianza 6 sigma 1 cuadrado. Por lo que esto va a ser una normal de media, sumamos 6 mu y varianza 36 sigma 0 cuadrado más 6 sigma 1 cuadrado. Y listo. Nos preguntaban entonces, la pregunta que nos decía determine la distribución de probabilidad normal y si es conocida, especifique sus parámetros. Sus parámetros son dados por esto, ¿cierto? 6 mu, su parámetro de media, y su parámetro de varianza es 36 sigma 0 cuadrado más 6 sigma 1 cuadrado. Y esa sería la parte A. Así que vamos con la parte B. Y la B nos pide estudiar la correlación entre las demandas de dos horas diferentes en las que el local está funcionando, ¿cierto? Ya. Entonces la parte B nos dice ya, sea I, J, ¿cierto? Dos horas distintas. Y nos piden calcular la correlación, el coeficiente de correlación de DI y de J. Entonces, recordemos la fórmula de coeficiente de correlación. Esto va a ser la covarianza de DI y de J partido en la desviación estándar de DI por la desviación estándar de DJ. ¿Sí? Ya, y aquí, bueno, recordamos de nuevo al DI. em, DI era x0 más xi, ¿cierto? Esto es una normal de parámetros mu sigma 0 cuadrado. Y esto es una normal de parámetros 0 y sigma 1 cuadrado. Por lo que esto es una normal por independencia, ¿cierto? Esto es una normal de parámetros mu y sigma 0 cuadrado más sigma 1 cuadrado. Por lo que la desviación estándar de un de k cualquiera va a ser la varianza en raíz, ¿cierto? Varianza de k en raíz. Es simplemente la raíz de sigma 0 cuadrado más sigma 1 cuadrado. Y notemos que acá estamos multiplicando. Esto de acá, básicamente, no depende de k. ¿Cierto? No depende del día escogido. Por lo que SD de I por SD de DJ va a ser esto por esto. Es decir, sigma 0 cuadrado más sigma 1 cuadrado. ¿Cierto? Vamos a multiplicar una raíz dos veces y nos va a dar el argumento. Ya, por lo que solo nos falta calcular el numerador de la correlación. Ahora nuestro objetivo es calcular la covarianza de DI, DJ. Y esta era la covarianza de x0 más xi, x0 más xj. Y recordemos, y es distinto de j, porque esto nos va a servir, ¿eh? Entonces, la covarianza es bilineal. No sé si te van a echar muchos en detalle. Vamos a fijar la primera coordenada y vamos a aplicar linealidad en la segunda. Esto nos va a dar covarianza de x0 más xi, x0
más covarianza de x0 más xy, xj. Y ahora vamos a fijar la segunda coordenada y vamos a aplicar linealidad en la primera. Esto nos va a dar covarianza de x0, x0, más covarianza de xy, x0, más covarianza de x0, xj, más covarianza de xy, xj. Ya, y recuerda que el conjunto x0, x1, x2, tin, es independiente. Porque cuando yo tomo dos que no son iguales, hay independencia absoluta, ¿cierto? Entonces, estas dos son independientes, por lo tanto, esto vale cero. Estas dos son independientes, por lo que esto vale cero. Y estas dos son independientes, por lo que esto vale cero. Y estamos en el caso de que y j no son cero, lo cual es natural, ¿cierto? Y nos va a dar la covarianza de x0 con x0. Recordemos que la covarianza de dos cosas iguales es la varianza de x0. Y por último recordamos que x0 era una normal de parámetros mu y sigma 0 cuadrado, por lo que su varianza es sigma 0 cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente de correlación entre la demanda en el día i y en el día j va a ser sigma 0 cuadrado partido en sigma 0 cuadrado más sigma 1 cuadrado, ¿cierto? Porque esto era igual a la covarianza de i y de j partido en la desviación estándar de di por la desviación estándar de dj, ¿cierto? Ya calculamos todo. Ya, listo. Listo con eso. Entonces, esa es la parte B. Vamos a la parte C. La parte C nos dice, calcule la esperanza de la demanda total por porciones de papas fritas. Es decir, la demanda durante todas las horas de operación. Ya, y el problema de la parte C es que no sabemos cuánto, cuántas horas permanece abierto el local. Entonces, esa es como la pregunta a responder. Vamos a decir sea n, el número de horas que está abierto. Entonces, nosotros sabemos que para el día 1 está abierto y para el día 2 está abierto con probabilidad 1 menos q, ¿cierto? Para el día 3 está abierto con probabilidad 1 menos q, cuadrado en este caso, ¿cierto? Como que se va acumulando. Entonces, si yo digo, para el día n, en el local dura exactamente n horas abierto. Entonces, perdón, aquí no era días, era horas, me equivoqué. Entonces, para el día n, vamos a tener que llegamos a n con probabilidad 1 menos q a la n menos 1 y para el siguiente día cerramos con probabilidad q, ¿cierto? Recordemos que q es la probabilidad de que a don Fermín se le olvide hacer aseo. Entonces notemos que la probabilidad de que el local dure exactamente, digamos, n chica horas, va a ser 1 menos q a la n menos 1 por q. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que n distribuye geométricamente con parámetro q, ¿cierto? Como que en este caso el éxito, onda, el momento en que yo paro, es cuando se le olvida, ¿ya? Entonces, ahora calculemos un poco, veamos qué nos pedían calcular. Nos pedían calcular la demanda total, la esperanza de la demanda total. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, la demanda hasta el día enésimo fijo, onda, la demanda total. Esto sería como, vamos a ponerlo así. La demanda total, dado que n dura n chico días, esta variable aleatoria es igual a la suma de las demandas, ¿cierto? De I. Por lo que la demanda total va a ser la suma de estas demandas, pero ¿hasta dónde? Hasta una hora que sea aleatoria. Y nosotros lo que queremos calcular es la esperanza de esta demanda total.
Entonces, esto es un cacho, entre comillas, porque tenemos variables aleatorias en el superíndice de la suma y en el argumento de la suma, en la sucesión, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser hacer un truco de esperanzas totales que se llama esperanzas anidadas, ¿cierto? La esperanza de un objeto, como lo vimos en la P1, es la esperanza de la esperanza condicional de ese objeto condicionada a cualquier cosa. Y en este caso vamos a pensar en qué me gustaría condicionar. Y la respuesta es muy simple si nos acordamos de la parte A de la pregunta, ¿cierto? En la parte A de la pregunta, nosotros decíamos, ya, dura 6 días, entonces, eh, a ver, si dura 6 días, entonces la esperanza de la demanda de los primeros 6 días, o sea, perdón, 6 horas, 6 horas, de nuevo. Ya, si dura 6 horas, entonces la esperanza de la demanda total en esas 6 horas es 6 mu. Entonces yo puedo generalizar, ¿cierto? Entonces nosotros generalizamos pensando aquí que si duro n días, la esperanza, uy, perdón, la esperanza de la demanda total en 6 días es igual a 6 veces mu. Entonces reemplazamos el 6 con n, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos en la parte A y lo generalizamos con n. Entonces, lo que hicimos acá, yo digo, bueno, si sé cuánto duro, si sé cuántos días duro, entonces la esperanza la conozco. Entonces vamos a condicionar con respecto a n para decir, ya, ahora tengo la información de n. Entonces, estoy diciendo n dura n grandes días, es aleatorio, pero dentro de esta esperanza condicional es fijo. Y para ese entonces, nosotros sabemos cuál va a ser la esperanza. La esperanza de la demanda total, si es que sé que dura n grandes días, va a ser n por mu, ¿cierto? Y aquí n sigue siendo aleatorio, ¿cierto? Solo que estamos como de cierta forma fijándolo acá adentro para poder calcular esto de que está adentro. Y bueno, notemos que el mu es constante, nos va a dar mu por la esperanza de n, y como n es una geométrica, nosotros sabemos su esperanza es 1 partido en el parámetro de la geométrica. Por lo que la demanda total esperada, sin saber la cantidad de días que sabemos, gracias a la esperanza total que ocupamos acá, esperanza añadida, resulta ser mu partido en q. Y esa sería la pregunta 3 parte C. Ya. Y por último haremos la pregunta 4. Voy a copiarla. La pregunta 4 llevo preparándola mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no sé, es una propiedad interesante de la binomial que yo no conocía y que la conocí haciendo este curso. Entonces dice, una fundación caritativa decide recibir donaciones para un proyecto y para eso realizan un evento donde invitan un gran número n de personas, esperando que cada una de ellas done. Sea P la probabilidad de que una persona done dinero a la fundación. Entonces la parte A nos dice sea X el número de personas que donan dinero, determine la distribución de X y determine la cantidad esperada de donaciones. Ya, y bueno, aquí ya deberíamos tener experiencia haciendo ese tipo de ejercicio. La vamos a hacer corta, ¿cierto? Entonces el experimento es que n personas donan con probabilidad, con probabilidad P. Entonces hay una suerte de éxito, que es que la persona dona con una probabilidad asociada a P. Y X es el número de personas que donan, es decir, el número de éxitos en n intentos, ¿cierto? Los intentos son cada persona. Nosotros sabemos que la variable aleatoria que modela eso es una binomial de parámetros n y p. Por lo tanto, la esperanza de X, la esperanza de el número de donaciones esperadas, es igual a n por p, que bueno, en este caso dijimos que p es igual a lambda partida en n. Vamos a decir que esto es lambda. Ya, entonces, se dan cuenta esa parte fue muy corta. La parte B, bueno, nos dice la fundación con las donaciones recibidas asignará una porción para el proyecto y el resto lo invertirá. La asignación es la siguiente, para cada donación con una probabilidad Q,
se asigna al proyecto y una probabilidad uno menos q se invierte. Y nos dicen sea i sub i una variable aleatoria que vale uno si la donación y décima va al proyecto y cero si no, determine la distribución y el rango de i sub i. Y bueno, es claro, i es una Bernoulli de parámetro q, ¿cierto? Porque si va a ser proyecto, pasó eso con una probabilidad q, ¿cierto? Por lo que la probabilidad de que valga uno es q y la probabilidad de que valga cero es uno menos q. Y eso es exactamente una Bernoulli. Ya. Y ahora nos dice sea y, bueno, y el rango es 0 y uno, ¿cierto? Son todos los valores que voy a tomar. La parte C nos dice, bueno, ahora sea y grande, la suma en los i sub i, donde la suma vale para los valores que pueda tomar el índice i. Y es un buen momento para recordar una identidad que la vamos a ocupar para la parte E. Entonces, suponga que recibió R donaciones en el evento. Entonces, explicite los valores que puede tomar y chica y determine el rango de Y grande, ¿cierto? Entonces, si recibimos R donaciones, ¿qué significa eso? X es igual a R. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Cuántas donaciones les podemos asignar al proyecto? Le podemos asignar cero, ¿cierto? El rango de I. Le podemos asignar cero donaciones, una donación, o todas las donaciones, ¿cierto? O sea, cero, uno, 2, hasta todas las donaciones. Entonces ahí tenemos el rango de I grande. Y ahora pensemos la otra cosa que nos estaban preguntando, que era explicite los valores del índice. Y teníamos que Y sub I habla de la donación iésima. Entonces, ¿cuántas donaciones habían? Hay R. Entonces, y dice ya, tenemos donaciones recibidas que van entre uno y R, y la variable y toma cada donación y decide si va al proyecto o no, o se va a hacer invertida. Ya. Entonces, eso es con la C. Y ahora vamos a la parte interesante, la D. Nos dice calcule la cantidad de donaciones esperadas para el proyecto. Ahí nos dicen D. Calcule la esperanza de la cantidad de donaciones que van al proyecto. ¿Cierto? Ya, y para eso vamos a empezar a hablar un poquito de las distribuciones. Para esto nos vamos a dar cuenta que si que nosotros estudiamos un poquito quién era Y dado que X es igual a R, ¿cierto? Dijimos que esto tiene un rango, uno, o sea, 0 a R, ¿cierto? Y si nos damos cuenta más allá aún, eh, si una vez tenemos cada una de las donaciones, como que escoger las que van al proyecto va a ser, ¿cierto? Con probabilidad Q cada una va al proyecto o no. Por lo que esto es de nuevo escoger éxitos de probabilidad Q en R intentos, donde ahora los intentos son las donaciones. Por lo que esta variable aleatoria, y dado x igual a R, es una binomial de parámetros R y Q, ¿cierto? Ya, entonces, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, nos va a servir, básicamente. Lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular la esperanza de Y, pero de Y no sabemos nada solito, entonces si nos gustaría usar la fórmula de esto, Y por la probabilidad de que Y sea igual a Y, no sabemos esta probabilidad a priori, ¿cierto? No la conocemos. Entonces nos gustaría usar de alguna manera condicional. Entonces lo que vamos a hacer va a ser exactamente eso. Vamos a calcular esto usando esperanzas anidadas. Esto va a ser la esperanza de y dado x, ¿ya? Y esto es esperanzas totales. Desde r igual 0 a n de la esperanza de y dado x igual r
por la probabilidad de que X valga R. ¿Cierto? Ya, y esto es esperanzas totales. Tengo entendido que lo vieron. Para calcular una esperanza, puedo calcular usando la esperanza condicional en el argumento, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que el argumento es el aleatorio en este caso. Y si hago eso, a cada resultado posible le tengo que asignar su probabilidad de que sea ese, ¿cierto? Entonces, aquí vamos paréntesis. Ya. Y bueno, pues, X dado Y igual R, nosotros sabemos que es una binomial de parámetros R y Q, por lo que la esperanza de esa variable aleatoria es RQ, ¿cierto? Y la probabilidad de que X valga R es, bueno, una binomial, ¿cierto? Es N sobre R, P a la R, 1 menos P a la N menos R. Si nos damos cuenta, el Q no depende aquí de la suma, y esto nos va a dar R, N sobre R, P a la R, 1 menos P, N menos R, y esto es R por la probabilidad de que X valga R, por lo que todo esto es la esperanza de X. Por lo que esto nos dio igual a Q por esperanza de X. Y como X es binomial de parámetros NP, esto nos va a dar Q por N por P. Es decir, N por PQ. Entonces, esa sería la cantidad de donaciones esperadas. Entonces, esto nos da como una idea, como una conjetura, en realidad. Estamos diciendo la esperanza de Y vale N por PQ, por lo que podemos conjeturar que Y distribuye como una binomial de parámetros N y PQ, ¿cierto? Con N personas y PQ probabilidad de que cada una de estas N donaciones recibidas se vayan al proyecto. O sea, de que de estas N personas donen a una donación que vaya al proyecto, ¿cierto? Entonces la parte E creo que es precisamente verificar eso. La parte E nos dice, aquí está, calcule la probabilidad de que se usen L donaciones en el proyecto. Ya, y esto ya es una matraca. em, es una matraca con binomio de Newton y esas cosas. Em, lo podría hacer por completitud, así que lo voy a hacer. Queremos calcular esto, que esa era la forma latera de hacer el ejercicio, ¿cierto? Calcular la esperanza usando esto. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a L, vamos a hacerlo con pruebas totales. ¿Sobre quién? Sobre los valores de X. ¿Y por qué sobre los valores de X? Porque nosotros sabemos, pues conocemos la distribución de Y dado X igual a R. Esto es una binomial de parámetros R y Q. Entonces, primero, notar, y esto es importante, que este factor, la probabilidad de que Y valga L, dado que X es igual a R, es positivo solo si R es mayor o igual a L, ¿cierto? Porque si R fuese menor que L, yo tendría menos de R donaciones, ¿cierto? O sea, no, supongamos que... Ya, perdón, me perdí. Fijemos R, fijemos R, ¿ya? Entonces yo tengo R donaciones y tengo que ver cuántas van al proyecto. Yo puedo tener 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Hasta R donaciones que van al proyecto. Y no puedo tener más de R, ¿ya? Entonces, viceversa, si fijo L, si fijo la cantidad de donaciones que van al proyecto, yo sé que estas no pueden superar las R donaciones, porque las R donaciones son las R que recibí en total, ¿cierto? Tengo una parte que va al proyecto, tengo una parte que se invierte.
Y estas suman R, ¿cierto? Por lo que si acá tengo L, este L siempre tiene que ser menor o igual que el R. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a borrar esto, aunque haya sido de gran ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Que esta suma está sumando cosas que valen cero. Y en particular, para un L fijo, solo nos interesa sumar desde R igual L a N. ¿Por qué? Porque para R's menores no se cumple esta restricción, por lo que la probabilidad asociada va a ser cero. Ya, y ahora sí, vamos a empezar a matriar esto. Entonces, las dos probabilidades que están acá se pueden calcular explícitamente porque tenemos las distribuciones. En este caso, recordemos, esta es una binomial de parámetros R y Q. Esta es una binomial de parámetros N y P. Entonces, esto nos va a dar R sobre L, Q a la L, 1 menos Q, R menos L. Y esto nos va a dar N sobre R, P a la R, 1 menos P, N menos R. Ya, y si reordenamos aquí, esto nos va a dar sumatoria de R igual L a N de R sobre L, N sobre R, P a la R, Q a la L, 1 menos Q, eh, R menos L, 1 menos P, N menos R. Y aquí podemos ocupar la propiedad que nos hintió el enunciado. L a N, y esto nos va a dar N menos L, R menos L, N menos N sobre L. Y bueno, y el resto se queda igual. Ya, ¿y qué nos damos cuenta acá? Este término no depende de R, este término no depende de R, por lo que los vamos a sacar. Pero, por otra parte, nos gustaría, de alguna manera, hacer que este término se quede o en un R menos L o en un N menos R. Y como tenemos R de ellos, lo más natural sería quedarnos en un valor que sea menor a R. Por lo que de aquí vamos a sacar LPs y las vamos a sacar de la suma y el resto se van a quedar dentro de la suma. Ya. Entonces, esto nos va a quedar N sobre L, P a la L, Q a la L. Ahí saqué las LPs. Y aquí nos va a quedar P a la R menos L, 1 menos Q a la R menos L, por 1 menos P a la N menos R. Y aquí vamos a hacer un cambio de índices en la suma. Le vamos a restar L para generar algo que sea un binomio de Newton. Vamos a restar L a los límites de la suma, R igual 0 a N menos L, y le vamos a sumar a todas las R, L. Nos va a quedar N menos L sobre R, P aquí sumamos L, por lo que nos va a dar R, 1 menos Q, sumamos L, por lo que nos va a dar R, y aquí sumamos L al R, por lo que nos va a quedar por 1 menos P a la N menos R más L, ¿cierto? Y reordenando, nos va a dar una suma desde 0 a N menos L, N menos L sobre R, aquí nos va a dar P menos PQ a la R, y 1 menos P a la N menos L menos R, y esto es un binomio de Newton. N sobre L, P a la L, Q a la L,
Podemos reagrupar esto. PQ a la L por, y aquí nos va a dar P menos PQ más 1 menos P a la N menos L. Mira mi minuto. Y si nos damos cuenta, se nos van los P. Y esto nos va a dar exactamente que la probabilidad de que Y valga L es N sobre L, PQ a la L y 1 menos PQ a la N menos L. ¿Cierto? 1 menos PQ. Por lo que Y distribuye como una binomial de parámetros N y PQ, que era lo que habíamos conjeturado después de haber visto su esperanza. Ya, y ese sería el ejercicio. Es denso, pero estuvo bueno, creo yo. Esa es la P4 y con eso la vamos a dejar. La P2 la dejé propuesta, no es difícil. Voy a ver si les puedo dar algún hint antes de finalizar. Mm, em, ¿Qué podría ser el hint? Bueno, además de los hints integrales, nos piden calcular la covarianza. Bueno, calcular la covarianza, ustedes saben cómo es, ¿cierto? Calcular, bueno, ayuda P2. Recordemos que la covarianza de dos variables, por ejemplo, X y L, va a ser la esperanza del producto menos la esperanza de cada una. ¿Sí? Para aquí van a necesitar la conjunta y aquí se ocupan las marginales. Eso podría ser una buena ayuda. Lo otro es que para ocupar las integrales que les dan en el enunciado, quizá lleguen a algo del tipo integral entre cero y, ¿cómo se? K, de x por 1 a la k log k sobre x de x, el cambio de variable aleatoria apropiado. Uy, un cambio de variable aleatoria apropiado sería y igual a x sobre k, porque así lo que hacemos con ese cambio de variable es cambiar este límite de integración a un 1. ¿Sí? Y lo que cambiamos aquí, esto nos queda 1 partido en i. Y logaritmo de 1 partido en i es menos logaritmo de i. Y eso, creo que son todos los hints que les puedo dar. Hay un tema con las indicatrices. Pueden escribir que indicatriz de que L pertenece a 0K e indicatriz de que X pertenece a 0L. Lo pueden escribir como indicatriz L mayor a 0, indicatriz L menor a K, indicatriz X mayor o igual a 0, indicatriz X menor o igual a L. Y la información que esto nos dice es que 0 es menor o igual que X, es menor o igual que L y es menor o igual que K. ¿Ya? Em, y quizás ya solo con esta información pueden trabajar los límites de la integral en la parte C, en la parte C de la P2. Sí, y son suficientes hints. Y terminamos entonces con el auxiliar 9. Gracias por ver el video. Si tienen dudas, no duden en escribirme por el foro o por el correo. Yo no tengo ningún problema. Y eso, nos vemos el lunes, martes. Nos vemos el martes. Ah, no, nos vemos el lunes. Ya, chao, cuídense.